Hola, buenas, ¿qué tal? Espero que estéis disfrutando de estos últimos días de verano, aunque bueno, sé que técnicamente el verano acaba más tarde, pero para mí, de toda la vida, el verano acaba cuando tienes que empezar el curso de nuevo. Para mí, septiembre, sé que técnicamente es verano todavía, pero para mí, no. Pero para mí no. Entonces, por eso quiero apresurarme porque necesito haceros una última recomendación de verano. Hace poco he visto una película de animación que ha superado todas mis expectativas y necesito hablaros de ella porque no sé si está siendo conocida o no en España. Creo que aquí ha pasado bastante desapercibida y aún así es un peliculón que nos ha traído Netflix de una calidad que pocas veces vemos en títulos originales de la plataforma. Sé que hay muchos trabajos de la plataforma que tienen mucha calidad, pero bueno, también sabemos que a Netflix le gusta mucho, como buena empresa que es, traer títulos y películas y series que están creadas casi con algoritmo, lo cual también es perfectamente entendible y también a veces son productos disfrutables, pero cuando hay joyas así, yo necesito recomendarlas. Estamos hablando de una película de animación. El género de animación es mi género favorito de cine. Soy una amada y gran defensora del género de animación. Estoy muy harta de que, sobre todo en España, se considere el género de animación como un género para niños y que inmediatamente se le catalogue como un género menos calidad, solo por eso. No todas las películas de animación son para niños y la animación tiene un trabajazo increíble detrás, pueden tener un nivel de calidad artística, de trama y de todo impresionante. Entonces bueno, yo siempre os voy a traer recomendaciones de este género y espero que os animéis a disfrutar más este tipo de películas. No es un género que os atreváis mucho a consumir. No me enrollo más, la película de lo que estoy hablando es The Sea Beast, que en español creo que se ha decidido por el título El monstruo marino. Es una película dirigida por el mismo director que Vaiana, es decir, Moana, pero Vaiana en España, y Big Hero 6. Ya solo con esto deberíamos darle una oportunidad, ¿no? Porque esas dos peliculazas que si no habéis visto también os recomiendo. Moana, especialmente Vaiana, es una película muy buena también para disfrutar de estos últimos días de verano. Esta es la primera vez que este director se embarca en una aventura en solitario sin el estudio de Disney detrás y la verdad es que creo que ha hecho una película muy buena, muy buena. La calidad de animación es impresionante. Esta película ya solo a nivel visual es una maravilla, es una joya y aunque es verdad que hay una parte en la trama que se me ha quedado un pelín flojita y que comentaré hacia el final del vídeo porque todo esto va a ser sin spoilers y cuando quiera comentaros algo que a lo mejor pueda ser un spoiler no os preocupéis que os lo voy a decir, entonces sentiros seguros. Pese a que había una pequeña parte de la trama que a mí, como ya os he dicho, se me quedaba un poquito floja y eso ha hecho que quizá no entre dentro de mi categoría de películas, obras maestras de animación, se ha quedado cerca. Si esa parte de la trama hubiera estado mejor desarrollada, para mí estaríamos hablando de una película que ya estaría entrando en la liga de los mayores. Entonces, bueno, no quiero que os desaniméis por ese pequeño fallito que ya os he dicho que yo he encontrado, quizá vosotros no lo encontráis. Entonces, bueno, os voy a decir todas las razones por las que creo que le deberíais dar una oportunidad, esperando de verdad convenceros. The Sea Beast es un relato que tiene lugar en una época imaginaria que recuerda bastante a la época dorada de los piratas, de la piratería, pero en esta época imaginaria la sociedad no prohíbe a las mujeres alcanzar puestos de poder y por lo tanto nos encontramos en una historia en la que tanto hombres como mujeres son iguales en todos los aspectos posibles de la vida y tenemos a un montón de personajes femeninos en posiciones de poder sin que nadie se extrañe por ello, lo cual es un gustazo y hace que sea muy disfrutable y además hace que los personajes sean muchísimo más variados. Y no solo nos encontramos una gran inclusión de mujeres, porque ya, como ya os digo, está basado en esta época dorada de la piratería, pero quitando ese aspecto social, ya que es un mundo imaginario y también existen los monstruos marinos, entonces ¿por qué no? Sino que también hay muchísima variedad de personajes en general de todos los aspectos posibles. Mucha variedad de raza, mucha variedad de edades, que esto yo lo agradezco un montón, que estamos muy acostumbrados a consumir historias en las que los protagonistas son niños y todos son niños y los adultos aparecen porque si no el mundo sería un poco raro, pero no tiene importancia, o son solo adolescentes, o son solo adultos, pocas veces son solo ancianos, pero normalmente nos solemos quedar en un grupo de edad y aquí todas las edades se mezclan y de hecho tenemos un dúo
entrañable que es muy difícil no amar, de los dos protagonistas de este viaje, que son Jacob y Mace, que Mace es una niña pequeña que viene de un orfanato, que ha perdido a sus padres, que está llena de imaginación, que ama leer libros. Me recuerda bastante a Anne with an E, uno de mis personajes favoritos de toda la historia, Ana de las Tejas Verdes. Y por otro lado tenemos a Jacob, criado en la mar, y que está acostumbrado a batallar contra estos monstruos. La historia es una historia clásica de piratas, pese a que técnicamente no son piratas. No son piratas porque son cazadores, hunters, se le llama en la versión inglesa, pero básicamente visten como los piratas, hablan como los piratas, actúan como los piratas, al menos como los piratas que tenemos en nuestro imaginario. Entonces, si te gustan los piratas, cosa que a mí me encantan, una razón más para darle una oportunidad a esta película, que recuerda muchísimo a una versión animada de Piratas del Caribe, también a una versión con piratas de Cómo entrenar a tu dragón, o también, no sé si alguno será de mi edad, de mi generación, pero yo cuando era muy pequeñita me encantaba una película llamada Sinbad, el marino. Si habéis visto esta película en vuestra infancia y os ha gustado, es muy probable que esta película también os guste. Los personajes no solo son variados en cuanto a apariencia, edad, género y todos estos aspectos, sino que además sus personalidades son bastante únicas. Son personajes que creo que desde el mismo momento te generan un impacto bastante grande, incluso algunos secundarios que apenas aparecen muy claros a los ojos, y esto la verdad es una delicia, tener personajes que están tan desarrollados y personajes a los que inmediatamente comprendes. Además tienen arcos muy interesantes, tanto el villano, que no es villano porque sí, sino que de hecho llegamos a quererle mucho y luego sentirnos muy decepcionados y luego entender por qué hace estas cosas. Me encantan. No es un villano de soy malo porque sí, sino que es un villano que realmente tiene una historia con la que incluso podemos llegar a empatizar y a entender que esos arcos para los villanos me parecen geniales. Y ya os digo que hay personajes que no se pueden desarrollar del todo porque no aparecen tanto en la pantalla, pero que aún así también resultan súper icónicos, como por ejemplo la segunda al mando, Sarah, personajazo, qué pena que no haya podido salir más en la película, y otros tantos. Como ya he dicho, es una película cuya calidad de animación es muy superior a otras películas que puedas encontrar hoy en día. De verdad que se nota un montón el mimo, el trabajazo que se ha puesto detrás. Las escenas de acción son súper buenas. Hay momentos en los que se te olvida que estás viendo una película de animación. Realmente yo había veces que pensaba que estaba viendo un live action, porque los detalles de las texturas, sobre todo del agua, son muy buenos, y los movimientos de los personajes también, los pequeños gestos. Yo estaba alucinando de cómo habían animado todo eso. También los escenarios están impresionantemente dibujados y creados y diseñados, son una gozada. Los vestuarios, las ambientaciones, la música es súper bonita. Visualmente la recomiendo un montón, pero es que además la trama, aunque ya os digo que hay una pequeña parte que para mí se ha quedado un poco floja y que sería mi pequeño pero a esta película, la trama aún así en general convence, está llena de muy buenos mensajes que además, aunque ya te esperas uno desde el principio, hay otro que sorprende hacia el final y que creo que es un muy buen mensaje para los niños que vean esta película. Y en general, aunque quizá no sea una película que te vaya a sorprender tipo wow menudo plot twist, no hay nada que sea como wow menudo plot twist. De hecho, como ya os digo, desde el principio se puede ir intuyendo por dónde nos va a llegar la película, pero eso no lo hace menos disfrutable. Atrapa muchísimo. Yo no ha habido ningún momento en la película en que me haya desconectado o me haya aburrido, y creo que esto tiene mucho que ver con sus personajes, a los que es muy difícil no amar. De verdad que los dos protagonistas sobre todo enamoran muchísimo. Bueno, añadiré a la lista de cosas que a lo mejor podrían convenceros o no de que veáis esta película, de que tenéis también monstruos adorables, aparte de monstruos marinos que se ven muy peligrosos y escenas de acción trepidantes. Y lo último que os diré es que si podéis verla en idioma original lo hagáis. El doblaje en inglés, que es el idioma original, es una maravilla, además con este inglés antiguo, con un poco así como de Scottish, me recordaba accent, porque era como con estos ay y con estos las. Y bueno, no sé, a mí la verdad me ha enamorado muchísimo el doblaje en inglés y creo que es súper disfrutable de esa manera. No os puedo comentar el doblaje en español porque no la he visto en español, pero de verdad que si no os importa verla en inglés, yo lo recomendaría.
Y bueno, hasta aquí la parte sin spoilers. Dejadme en los comentarios saber si os he convencido y si le vais a dar una oportunidad de Sea Beast. Y ahora, después de la cuenta atrás, voy a hablaros un poquito de cuál es esta parte de la trama que a mí se me ha quedado un poquito floja y que ha hecho que esta película no se ponga en los top para mí de animación, pero como ya os digo, pese a este fallo, yo considero que es una película muy completa, muy buena, muy disfrutable y de hecho perfecta para estos días de verano, aunque evidentemente la puedes disfrutar en cualquier otra época del año. Espero que os haya gustado muchísimo esta reseña. También dejadme saber si os gusta que os recomiende películas y series aparte de libros. Y si os gusta el género de animación, por favor, eso también me interesa. Un besazo y espero que disfrutéis esta última semana de agosto. Vale, en esta parte con spoilers no me voy a enrollar mucho, solo quería comentaros por si acaso alguien coincide o no coincide conmigo cuál es este pequeño agujero en la trama que hace que para mí The Sea Beast no sea una obra maestra. Y es que sospecho que este error puede ser debido a la falta de tiempo, de que no han podido meter más escenas en la película porque si no quedaría demasiado larga, o al menos esa ha sido mi impresión. Pero para mí lo que falla un poco en esta película es que todo puede tener sentido, es creíble, salvo una parte muy importante de la trama que es por qué la bestia roja, Red, de Blaster, que es como lo llaman en inglés también, decide ayudar a Jacob y a Macy. Para mí necesitábamos alguna escena previa que nos haga entender que la bestia puede ver en ellos una inocencia que no ven los otros cazadores y por lo tanto se interese en salvarles, incluso aunque su barco le está persiguiendo y la está intentando matar. Sé que hay una escena que imagino que es un poco un intento de esto en el que los dos caen al agua y se miran a los ojos con la bestia y la bestia decide no comerlos, no atacarlos, pero incluso para mí eso ocurre demasiado pronto. ¿Por qué ha estado atacándoles todo este tiempo y justo a ellos decide no atacarlos? En mi intento de intentar justificar esta película, que me ha gustado un montón, he querido como imaginar que a lo mejor la bestia había podido ver cómo Macy estaba intentando cortar las cuerdas en esta escena en la que la están persiguiendo, están atadas y el capitán no quiere dejarla ir. Y como Jacob, aunque tampoco la estuviera ayudando, lo estaba permitiendo un poco. Y que ese fuera el motivo por el que la bestia podría considerar que estos humanos en concreto son buenos y que merecería la pena salvarlos. Pero para mí esto es un poco forzado, porque en esa escena de acción primero no tenemos ninguna escena en la que efectivamente nos den a entender que la bestia se está fijando en este detalle y segundo, ella está en una situación de peligro brutal, hay muchísima acción, está provocando un tornado, el barco es muy insignificante en respecto a su tamaño y ya no te digo ver en la oscuridad, porque esto ocurre de noche, a una niña pequeñita intentando cortar unas cuerdas y a Jacob fijarse en ese detalle sería un poquito extraño dado la situación. Entonces para mí no sé si esa podría ser una posible justificación que los guionistas le han dado al cambio de actitud de Red respecto a ellos dos, pero se me queda muy y ya os digo que me lo he sacado un poco de la manga porque me gustaría justificarla un poco, pero ni siquiera a mí me convence, la verdad. Para mí necesitábamos a un par de escenas previas que nos hagan entender por qué de repente este monstruo decidiría ayudar a la gente que le está intentando matar, porque hasta entonces ella no tiene ninguna manera de saber que Macy efectivamente tiene un corazón un poco diferente, una mente un poco más abierta y va a poder entenderla mejor. Y así, como eso se me ha quedado como muy súbito, muy extraño y muy inexplicable, pues me pasa un poco lo mismo con la parte de ella los lleva a una isla que además yo pensaba que la isla iba a ser importante, que iba a ser como una isla donde los monstruos crecen y que iba a significar que Jacob y Macy iban a poder ver en primera persona cómo estos monstruos en realidad no son tan malos, etc. Y sin embargo llegaron y se fueron. Es verdad que tienen un poco este momento en el que les ataca el cangrejo gigante y Red los salva, que para mí sigue siendo muy extraño que este monstruo esté tan dedicado a salvarles cuando no tiene absolutamente manera de saber que ellos están de su parte y cuando además Jacob sigue intentando atacarla. Y bueno, es verdad que encontramos a este pequeño monstruito azul que es muy adorable, pero sigue siendo un bebé, no lo sé. Para mí también deberían haber tenido una escena en esa isla en la que hubieran tenido un poquito de relación más estrecha con el monstruo, que hubiera sido un poco más gradual y en el que también hubiéramos visto un cambio en la perspectiva de los personajes más
gradual, como ya he dicho en lo otro, y que fuera a partir de cosas que ven y experimentan en esa isla de monstruos. Para mí queda muy raro que Red sin más los llevara ahí y conforme llegaron se fueron. Era un poco como... bueno, ¿y esto por qué? Y es verdad que está la escena en la que los salva, pero para mí sigue siendo muy raro porque este monstruo se tomaría tantas molestias con ellos, y más todavía que así de buenas a primeras decidiera llevarles a la isla que ellos decidieran, pudiendo ser una trampa y pudiendo ser una isla llena de humanos que están deseando matarla. Entonces, también está este hecho de que Red los salva y los transporta dentro de sí misma, siendo un peligro increíble, porque Jacob podría haberse vuelto loco y decir, bueno, pues la mato. A lo mejor no salgo vivo de aquí, pero la mato. Estamos hablando de que puso a personas que eran sus enemigos dentro de sí misma, dándoles acceso a sus órganos. Entonces, bueno, para mí esa es la parte de la película que flojea un poquito, y es verdad que me sacó un poco de la película, porque seguía pensando todo el rato, ya, pero es que esta relación tan bonita, que es verdad que se desarrolla durante el viaje, tiene un origen un poco inexplicable. Sí, bueno, aquí encima luego vemos que Red sigue teniendo mucho resentimiento a los humanos, como es natural, y sigue cargando contra ellos, sigue queriendo matarlos, y de hecho sigue queriendo matar también a la tripulación de El Inevitable, que es el barco de Jacob. Entonces, ya, para mí es una pena. Yo sinceramente tengo la sensación de que es por falta de tiempo, de que no han podido poner ese desarrollo, no han podido poner esas escenas, pero precisamente esas escenas para mí son el corazón de todo lo que origina el cambio de historia y lo que hace que al final se acabe en donde se acaba, ¿no? Entonces, bueno, una pena, la verdad. Estoy muy interesada en saber si a vosotros os ha dado la misma sensación cuando habéis visto la película o no, o si hay algún detalle que a lo mejor habéis pillado que a mí se me haya podido escapar y que explique un poco mejor el cambio de perspectiva de Red. Si es así, me encantaría que me lo hagáis saber en los comentarios, y también pues si es algo que efectivamente habéis pensado o no habéis pensado, no penséis que sea tan relevante. Todo ese tipo de cosas me encantaría saberlas. Entonces, bueno, muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, suscribiros, darle like, todo eso me ayuda un montón, y muchísimas gracias a los que estáis siempre ahí. Sois lo mejor, unos amores. No quiero que se acaben las vacaciones.